mi tono de voz. Te ruego que me des humildad, Padre, para predicar tu palabra, para exponer tu palabra. De tal manera, Señor, que tu nombre sea exaltado en la exposición de tu palabra. Te ruego también que des humildad a los que escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Jesucristo, nuestro reposo eterno. En múltiples ocasiones, en todas las sagradas escrituras, encontramos que Dios dice las palabras, no temas. Es impresionante las veces que esta expresión o expresiones similares con el mismo mensaje aparecen en la palabra del Señor. No temas, yo soy tu escudo, le dijo a Abraham. No temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, le dijo Moisés al pueblo de Israel antes de cruzar el Mar Rojo. En el libro de Josué encontramos la famosa expresión, no temas ni desmayes. También encontramos en los Salmos, el salmista dijo, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo. ¿Y qué decir del célebre y citado versículo de Isaías 41:10? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En esta misma epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 6, dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Citando el escritor el Salmo 118. Pero aquí, en el capítulo 4, curiosamente, encontramos una expresión que dice, ¿ya la vieron? Temamos. No dice no temas, dice temamos. La Biblia enseña que no debemos de tener temor y no debemos de temer a múltiples cosas. Pero aquí nos señala algo a lo que sí debemos temer. Bueno, y antes de decirles a lo que dice el texto, recordemos un pasaje conocido, el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Pero aquí nos está enseñando que no le tenemos que tener a tantas cosas, pero hay algo a lo que sí, según este pasaje. Debemos temer que en nuestra vida pareciera que no estamos en el reposo de Dios. Tenemos que tener temor a que en nuestro caminar diario pareciera que no estamos descansando en los brazos y en la obra perfecta de Cristo, en Cristo mismo, nuestro reposo eterno. Debemos temer cuando pareciera que no le pertenecemos. Debemos temer cuando parezca que no estamos en el reposo del Señor, como si no lo hemos alcanzado. Me refiero al reposo eterno en Jesucristo y la salvación que Él nos otorga. Esta epístola a los Hebreos, si usted la lee completa y la lee una y otra vez, se dará cuenta que es muy exhortativa, sí, doctrinal y teológica, pero a la vez muy exhortativa. Y este versículo 1 es una muestra de ello. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Al leer el texto, como lo leímos antes del mensaje, la palabra reposo aparece en múltiples ocasiones. Podemos decir que aparece 10 veces en los versículos que hemos leído hoy, entre el versículo 1 y el versículo 11. Y al estudiar esta palabra, al verlo y observarlo un poco más despacio,
notamos que la palabra reposo se está refiriendo a tres cosas, no solo a una. En el pasaje vemos que se refiere a tres asuntos que pareciera que no son el mismo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es que no siempre se refiere al mismo asunto, sino que a tres asuntos diferentes? Yo encuentro que la razón para ello es porque el Señor quiere que entendamos este asunto de la manera más amplia y que no lo entendamos de la manera más estrecha. Sin embargo, acepto, reconozco por experiencia, por esa misma razón de que se refiere a tres asuntos diferentes, el texto se vuelve un poco complejo de comprender en algún momento. Así que con la guía del Espíritu Santo es justo que identifiquemos a qué se refiere en cada caso. Por ahora lo voy a enumerar. En este pasaje, cuando se usa la palabra reposo, se refiere en primera instancia a nuestra paz con Dios, a nuestra paz en Cristo Jesús. El reposo que nuestras almas ya no deben de batallar porque estamos reconciliados con el Señor. También se refiere este reposo a la tierra prometida. Está haciendo una referencia a aquel lugar donde Dios había prometido a Israel. Y también, si ustedes lo leen o ya lo leyeron o ya se fijaron, ese reposo también se refiere al séptimo día cuando Dios creó todo, cuando Él reposó. Así lo dice el texto. Así que hoy, con este pasaje y con la guía del Espíritu Santo, haremos tres cosas. Primero, vamos a tener un entendimiento del reposo en Cristo. Dos, vamos a evaluar nuestro estado en cuanto a este reposo. Y número tres, haremos una invitación para ser parte del reposo en el Señor. Primero entendamos mejor este reposo que tanto suena en este pasaje. Cuando hablamos de reposo, en términos generales, y así debemos entenderlo siempre, nos estamos refiriendo a un descanso. Aquel momento que designamos para no hacer ningún trabajo, ninguna actividad, sino para reposar. Ese significado siempre debe estar presente cada vez que entendemos la palabra reposo. No vamos a decir que significa algo diferente. Pero ¿qué significado tiene para nuestra fe en estos sentidos que se está utilizando aquí en la epístola a Hebreos? Bueno, qué mejor forma de entenderlo que explorando cada uno de los significados que este asunto tiene en este pasaje, que esta palabra tiene en este pasaje. Primero, si vemos versículo 1 y versículo 3, podemos decir que está hablando de nuestra paz con Dios, de esa reconciliación de parte de nosotros, pecadores, con el Dios Santo, quien se dignó a otorgarnos por su gracia el perdón y envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él y no seguir batallando o intentando batallar y reconstruir esta relación con nuestras obras, religiosidad o actos de justicia, porque es imposible. Entonces descansamos en ese sentido cuando tenemos paz con Dios. Versículo 1 y la primera parte del versículo 3 se refiere a esa paz, a ese reposo de nuestro corazón que descansa habiendo sido reconciliados con el Señor. Y qué bueno si esa es la condición de nosotros, que ya tenemos el reposo, el descanso de nuestra alma en las manos de nuestro Dios por medio de la sangre de Cristo. En segunda instancia se refiere a la tierra prometida.
En la segunda parte del versículo 3, creo que en el versículo 5 y en el versículo 8, está haciendo o está apuntando o está recordando la tierra prometida como un reposo para aquel pueblo que siglos atrás había crecido ahí en Gosén, en el campamento al lado de Egipto, y había crecido de 70 o 75, había crecido hasta posiblemente 2 millones de personas, luego de 400 años en esclavitud. Recordemos que Dios escoge a Moisés, y cuando Moisés ya tiene una edad avanzada, Moisés no era un joven, ya era una persona mayor, cuando Dios lo llama en la zarza para liberar a la nación de Israel. Y Dios les promete una tierra donde fluye leche y miel, donde ellos van a tener su lugar propio de la nación que Dios creó. Y Dios los lleva 40 días en el desierto. Están ahí, como vimos semana pasada, por su rebeldía, esos 40 días se les multiplicó a 40 años. Toda una generación tuvo que dejar este mundo por designio divino para que la nación de Israel pudiera poseer esa tierra y descansar de la esclavitud y de andar nómadas sin tierra propia en el desierto. Esta semana entregué una casa que vendí. La alegría, el gozo de esta familia era de un descanso, de un sueño, de una ilusión. Me imagino a este pueblo después de 400 años y otros 40 más, el momento cuando recibieron esa tierra. Entonces hace referencia a ese momento. Y finalmente, también ese reposo del séptimo día cuando Dios creó todo. Lo vemos en el versículo 4. En Génesis, cuando uno abre el capítulo 1, vemos que Dios creó y que hizo el séptimo día, reposó el Señor. Entonces, este reposo del que nos está hablando el escritor de Hebreos está íntimamente ligado con las promesas desde el Antiguo Testamento y con la propia persona de Jesucristo. Porque es únicamente por Jesucristo que tenemos el reposo de nuestra alma para poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que sin importar nuestra falta podemos tener descanso en Jesucristo, de que estamos reconciliados con el Señor. A la vez, tenemos en Jesucristo esa promesa de ese lugar celestial en el que un día vamos a estar, porque aunque ya tenemos el reposo de nuestra alma, las aflicciones del mundo siguen presentes en nuestra vida, las decepciones, las lágrimas, las tristezas, los momentos difíciles en la vida siguen presentes, pero llegará el día donde ese reposo total, cuando seamos transformados en la glorificación, estaremos con el Señor. Y finalmente ese reposo es esa comunión que ya la tenemos, pero estamos hablando en el estado eterno. Porque Dios tuvo ese descanso cuando creó todo, pero nosotros también tendremos ese descanso eterno cuando toda su creación se termine. El significado de este reposo es amplio y tenemos que entender que todo gira alrededor de Cristo. Si tenemos el reposo en nuestra alma, tenemos todo. No tenemos parcialmente, sino totalmente. ¿A dónde? En la persona de Jesucristo. Él nos da el reposo y en medio de las tribulaciones nos deja tener paz, porque sabemos que no somos de este mundo, porque sabemos que no importa lo que pase, tenemos una esperanza gloriosa,
un descanso pleno de nuestra alma en Jesucristo. A veces los cristianos no gozan o no disfrutan o no reconocen, no son conscientes del reposo del Señor en sus vidas. Entonces las cosas de este mundo les afligen tanto, les entristecen tanto, les desmotivan tanto, porque no están plenamente entendiendo o disfrutando la paz con Dios en la reconciliación por Cristo, que es nuestro reposo eterno. Es preciso que Dios ilumine los corazones de nosotros, de ustedes, para que comprendan a plenitud el reposo del Señor en Cristo Jesús. Ahora el pasaje también nos invita a hacer una evaluación de nuestro estado en cuanto a este reposo. Al parecer, cuando uno lee el pasaje, lo lee una y otra vez, es importante lo que parecemos que somos. El cristianismo no invita a la apariencia. O sea, el cristianismo no está diciendo aparenta ser cristiano y que la gente te vea como cristiano. No invita a la apariencia. Pero al parecer sí es importante lo que parecemos. Si somos de Cristo, pues tenemos que parecer que lo somos. Hay un famoso adagio que se le dice a las jóvenes, a las señoritas. Se les dice, para ser doncella, no solo hay que serlo, también hay que parecerlo. Entonces, los que somos cristianos y afirmamos serlo, requiere que también parezcamos que lo seamos. No es parecer, es ser cristiano, pero que también la gente se dé cuenta que lo somos. Así lo vemos en el versículo 1, lo vuelvo a leer. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca como que no lo ha alcanzado. Es, pero no parece. Entonces tenemos que evaluar la parte de nosotros, porque ya lo he citado mucho este versículo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En ustedes no tiene que haber preocupación por parecerse a las figuras del mundo, a los modelos del mundo, a las estrellas deportistas, musicales, artistas, políticos, etcétera, etcétera. No estamos para parecernos, nosotros estamos para parecernos a Cristo, no a estas personas. Entonces, pero muchas veces el ser humano, aún el cristiano, está cediendo más a parecerse o sea, quieren ser cristianos pero parecer del mundo, a ser cristiano y parecer cristiano. Y debemos de evaluar en nuestra vida, en nuestro hablar, en nuestro tratar a las personas, en nuestro día a día, en nuestros hábitos, en nuestras costumbres. Tenemos que parecer lo que realmente somos, aquellos que descansamos en el reposo eterno de nuestra alma en Jesucristo. En el versículo 2 aparece una expresión, la mayoría de ustedes creo que tiene la Reina Valera 60, y en la Reina Valera 60 creo que dice acompañado de fe. Revísenlo por favor, que dice, perdón, por no ir acompañada de fe. La palabra en griego que está ahí en el original, como se escribió el texto sagrado, es larga, parece trabalenguas, hermanos. Subkeranumi, es una palabra griega. Y tiene un significado que es mezclar. No es acompañar, es mezclar.
Para este tiempo, en el siglo I, todavía era típico que al agua que querían tomar, beber, o con la cual querían cocinar, o sobre todo beber, se mezclara con cierta cantidad de vino, para que el vino purificara el agua o matara ciertas bacterias o cosas en el agua. Se usaba el vino y se mezclaba con agua. Al final sabía a agua, pero había una cierta poca cantidad, como a uno le dicen, póngale cloro a su pila y le pone una gotita. Entonces, para purificar el agua se mezclaba. Para los químicos existen las mezclas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. También esta palabra, un segundo significado, un significado posible, o lo que significaba en el siglo I era unir. Entonces, mezclar, unir en una sola, ¿verdad? En algo. Entonces, no está mal decir acompañada de fe, pero la palabra en sí significa mezclar. Si la traducimos literalmente. Entonces, cuando leemos en el versículo 2, voy a leer la versión Reina Valera SBT, porque también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio como a ellos, mas no les aprovechó la palabra oída. Escuchen, no les aprovechó la palabra oída, no habiendo sido mezclada con fe. Recuerden que en esta misma epístola se nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que agrademos a Dios sin fe, porque es necesario que creamos que Él existe, que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que evaluar este asunto. Hay gente que oye la palabra y tiene un conocimiento intelectual, pero no la mezcla con la fe, no la acompaña con la fe, no va unida con la fe. Hay gente que puede saberse la Biblia en hebreo, en griego, toda la teología sistemática de la manera más minuciosa, todas las doctrinas de la gracia u otras doctrinas, pero si no hay fe, de nada les aprovecha. Van a ir con al infierno con su cerebro lleno de conocimiento, pero su corazón vacío de fe en el Señor. ¿De qué sirve? De nada sirve. Es triste, hermano, yo no lo estoy diciendo porque me guste, pero es triste mucha gente, multitudes creo a veces que en el infierno van a decir esas palabras, Señor, Señor. Pero y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos tantos milagros y tantas cosas. ¿Qué les va a decir el Señor? Nunca os conocí. Nunca. No le me acuerdo de un tiempo. Nunca os conocí. Apartados de mí. Señores de maldad al fuego eterno. Entonces, es importante, hermanos, al evaluar nuestro estado en este reposo en Cristo, si hay fe. Porque intelectualmente podemos crecer, pero si no hay fe, eso no sirve de nada. Podemos sacar discipulados, doctorados, no sirven. Es lo que pasó en la cruz. Es la sangre de Cristo. Es el sacrificio del Cordero el que nos salva y nos da el reposo eterno. Algunos tienen conocimiento de Dios, pero ese conocimiento no está unido a la fe o mezclado a la fe. Y es importante que la iglesia evalúe eso. Ahora es cierto, la mayoría de gente no va a las iglesias. Es más la gente que está en sus casas o anda haciendo otras cosas que en la iglesia a esta hora. Pero tristemente aún dentro de las iglesias los que dicen conocer a Dios no les aprovechó la palabra oída o no les aprovecha la palabra oída. La escuchan, pero no la mezclan con fe y no se aferran por lo tanto más a este reposo y no creen en Jesucristo como el reposo eterno
para sus almas. ¿Cuál es su caso? Le pregunto. ¿Cuál es su estado de esto que estamos hablando? Yo les invito a todos a creer, porque hay que creer en el sentido de tener una confianza plena que nos hace que rindamos nuestra vida a Dios y que depositamos toda nuestra vida en las manos de Dios para tener paz y reposo en Cristo Jesús. Si no, los tormentos del alma, las angustias del corazón nunca van a terminar, porque no reposa plenamente en Cristo Jesús. Y su mirada no está en cosas eternas, sino está en cosas terrenales. Además de eso, este pasaje también nos anima a invitar a los que oyen para que sean parte del reposo eterno en Cristo Jesús. Leamos por favor el versículo 5 y 6. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Así que, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado el evangelio no entraron por causa de la incredulidad. Falta, dice, que algunos entren en él. Falta que algunos crean en Cristo. Falta que algunos que han escuchado el evangelio dobleguen su corazón a él. Los predicadores no somos infalibles. La palabra de Dios sí. Nosotros no. Como estoy claro en eso, reposo en el Señor, tranquilo, pero no puedo negar que yo quisiera que los oyentes frecuentes del mensaje de Dios por labios de su siervo, en este caso mío, de este siervo, no quiero que vayan al infierno. Yo no soy infalible, pero la palabra de Dios sí es infalible. Falta que algunos entren. Hay esperanza. Todavía hay esperanza para aquellos que no han creído. Y no cuesta nada venir a Cristo. Él nos da ese descanso. Él ya en la cruz ya hizo todo. Su sacrificio expiatorio, Él ya lo hizo todo. Y dice aquí, falta que algunos entren en Él. Entonces, si usted de los que falta que entren en Él, le animo, le invito, le exhorto a que crea en Jesucristo. Hoy entregue su vida a Él, recíbalo como su Salvador. El versículo 9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Aún la misericordia del Señor sigue alzada con sus brazos, recibiendo a aquellos que requieren el perdón de sus faltas y una nueva vida en Cristo Jesús. Hay reposo porque Cristo es infinitamente poderoso. Y es posible que entre nosotros haya alguien que aún no ha entregado su vida a Cristo. Hay todavía espacio para ese reposo. Como dice el versículo 11 del mismo pasaje. Primero dice, temamos. En medio del pasaje dice, así que. Ahí en donde leímos, versículo 6. Pero el 11 dice, entonces, procuremos, pues, entrar en aquel reposo. En Cristo Jesús, en nuestro Rey, en nuestro Salvador. ¿Cuándo es el momento? Entre tanto se dice hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esa expresión que ya meditamos en ella el domingo pasado, está en el capítulo 3. Es tan insistente el escritor que la vuelve a mencionar aquí en el capítulo 4, porque quiere que la idea quede firme y ahí punzante en sus corazones.
Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mientras se escuche la voz de Dios, mientras sea ese hoy, hay esperanza, hermanos. Hay esperanza. Leía de un hombre, se me escapó el nombre, famoso predicador, de algunas, creo que casi siglo atrás, de algunas décadas. Ese hombre era un hombre totalmente perdido en el alcohol y a saber cuántas otras cosas. Un irresponsable en su hogar. Dicen que en una helada él andaba bebiendo, derrochando su vida, siendo un hombre tan irresponsable. Y tenía una hija que recién había nacido y pues hasta los vecinos se preocuparon por la salud de la hija y ajustaron para conseguirle ropa y abrigo. Este hombre en algún momento despojó a su hija de esos ropas y abrigos y los vendió y los intercambió por alcohol y la niña murió en esa edad. Pero su oportunidad para entregar su vida a Cristo no había terminado por tanta maldad. Un día escuchó el Evangelio y se entregó a Cristo. Y fue transformado en un hombre sobrio y a la vez responsable. Dios lo perdonó de eso. Es duro, pero... Y se convirtió en un gran expositor de la palabra. Entre tanto se dice, hoy hasta el más perverso de los corazones puede tener reposo en Cristo. Hasta el que ha hecho las cosas más viles y atroces. Entre tanto se dice, hoy abra su corazón a Cristo. Y pasa algo divino, espiritual, inexplicable en nuestro ser, se llama la regeneración. Dios lo hace, no somos nosotros, es que nos transforma, aunque tengamos la misma carne, en la misma personalidad, hay algo nuevo, somos una persona nueva. Lo que nos apetecía lo aborrecemos y a quien le habíamos dado la espalda lo adoramos de frente. A Dios, entre tanto que se dice hoy. Quiero cerrar, hermanos. El mensaje de Hebreos 4 no es simplemente una invitación al descanso, sino un llamado urgente al Evangelio de Cristo. El reposo de Dios no es solo un concepto teológico y mucho menos una experiencia emocional pasajera, sino que es una realidad eterna en la persona de Cristo Jesús por su obra expiatoria. Como vemos desde la creación, pasando por la tierra prometida hasta llegar a la cruz, Dios ha estado señalando un reposo mayor que es Cristo Jesús, el descanso del alma, reconciliada con Él por medio de Jesucristo, nuestro reposo eterno. Por eso hay una exhortación tan solemne y tan viva en este pasaje que dice, temamos. No temamos al mundo ni a los hombres, ni a las circunstancias de la vida. Temamos vivir una fe superficial. Temámosle a eso. Temamos vivir una fe que conoce la verdad, pero que no descansa en ella. Temamos a eso. El verdadero reposo de nuestra alma se encuentra en Cristo Jesús. Ese reposo no se alcanza por obras, no se alcanza por pertenecer a una familia cristiana, no se alcanza por la tradición de la familia, no se alcanza por la apariencia religiosa, sino por una fe viva, obediente y rendida a Cristo por la palabra oída, mezclada, unida a la fe.
en Cristo Jesús, nuestro reposo eterno. Hoy el reposo sigue disponible. La promesa permanece abierta. Y es necesario que ustedes vengan a Cristo. Cristo es nuestro reposo eterno. Para el cansado, para el que lucha en esta vida, para el que duda, pero también para el que persevera. La pregunta final entonces no es si conocemos el reposo, sabemos que es Cristo. La pregunta es si hemos entrado en Él, si hemos abierto nuestro corazón a Cristo, si le hemos aceptado como nuestro Salvador. Corramos entonces con fe en Cristo para que descansemos plenamente en aquel que consumó todo en la cruz, en Jesucristo, nuestro reposo eterno. A Él se está refiriendo de varias maneras este pasaje cuando habla de ese maravilloso reposo. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, de nuevo vengo delante de tu presencia, habiendo, Padre, expuesto y meditado en tu palabra este pasaje, Señor, un poco turbio, Padre, pero que florece Cristo. Aún en los pasajes más claros o en los más complicados, ahí está Cristo. Y te doy gloria por ello. Oh Señor, haz que nuestra alma repose, se deleite en Cristo, nuestro reposo eterno, con quien tenemos garantizada esa morada eterna prometida en los cielos, con quien tenemos garantizado que un día estaremos en gloria eterna, en tu descanso eterno, Señor, por la obra en Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Te ruego que entre nosotros, aquellos que no han creído, tú les convenzas de pecado, justicia y juicio, y que tu Espíritu Santo, Señor, les aplique tu obra redentora para gozo de nuestras almas, para salvación de sus almas, para la gloria de Cristo. ¿De qué sirve, Padre, escuchar y no creer? Oh Señor, y como predicador no es emocionante predicar. Y que tu obra y que tu evangelio no sea recibido. Aunque lo hacemos para tu gloria, te ruego, Padre, que